modifica o propone la modificación de este artículo 15A para dar paso a el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, porque el artículo 15A, 15B, 15C, 15D están propuestos a ser derogados, y entonces surge una nueva redacción, o más bien adaptan la redacción, pero desde mi punto de vista un poco más clara, y tiene que ir de la mano con estas consideraciones, con estos antecedentes y con esta justificación del porqué de la propuesta de reforma. Entonces, en esta exposición de motivos que trae este proyecto, vean cómo el artículo 7º, lo voy a leer para que lo comentemos. Dice: las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones Unidas coinciden en que la iniciativa eje del presente dictamen lo constituye la iniciativa presentada por el presidente de la República, la cual se conforma y justifica de la siguiente forma. Mediante una reforma al artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, prohíbe la subcontratación de personal. Esto es muy clave para mi concepto de interpretación. Aun cuando no está definido el concepto de subcontratación de personal, pero el problema de las empresas que interpretan o justifican la existencia de estas figuras de empresas de outsourcing, creo que aquí van a toparse porque aquí sí ya estamos hablando de una subcontratación de personal que sí estaba en la ley o que sí está en la ley, pero que al momento de proponer este tipo de empresas que se dedican a la simulación de actos, pues ellos justificaban o siguen justificando la existencia de sus empresas que prestan estos servicios. Pero déjenme terminar de leer esta parte. Dice: mediante reforma al artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, prohíbe la subcontratación de personal. Ahí está, ya hay una prohibición. Subcontratación de personal está prohibida. ¿En qué consiste? En que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Habla de concepto de trabajadores propios en beneficio de otra. Precisa que no se considerará subcontratación de personal la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria, siempre que el contratista cuente con el registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para dichos efectos. O sea, aquí hay una condicionante fundamental. El contratista, quien es el que va a poner a disposición de la otra parte contratante servicios especializados o ejecución de obras especializadas, debe tener un registro en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es decir, un trabajo especializado, aun cuando no está debidamente definido en un marco legal, pero sí, acuérdense que en la interpretación de normas legales, se admite cualquier otro método de interpretación. Aquí no estamos hablando de bases de impuesto, que ahí sí hay una interpretación estricta de la norma. Aquí estamos hablando de normas de procedimiento o de normas más que de procedimiento, estamos hablando de normas descriptivas. Las prescriptivas son aquellas normas que tienen que ver con las obligaciones, pero una descriptiva es una norma que tiene que ver con la definición de los conceptos o de los procesos legales. Entonces, si una norma descriptiva aquí nos incluye conceptos de servicios especializados o ejecución de obras especializadas, hay que revisar dos partes fundamentales en todas las empresas: el objeto social de las empresas, y que si requerimos servicios especializados
o ejecución de obras especializadas, estos provengan de empresas o entes jurídicos que tengan un registro en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Está prohibido en el artículo 13 la subcontratación de personal. Entonces, cuando estamos hablando de personal, la pregunta sería si estamos hablando de trabajadores. Desde mi punto de vista, sí, porque en la exposición, en la razón que está dando el Congreso para hacer las modificaciones respectivas, ya está hablando de que está prohibida la subcontratación de personal. ¿Y en qué consiste esa prohibición? En que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores, ahí sí ocupa el concepto de trabajadores, propios en beneficio de otro. Entonces, creo que ahí queda muy plenamente definido qué es lo que ya textualmente la norma prohíbe. Acuérdense que hay normas prohibitivas. Y cuando una norma prohibitiva así lo establece el marco normativo, esa oración, esa prescripción, porque aquí estamos hablando de una prescripción, esta norma prescriptiva está prohibida. O sea, está prohibida la subcontratación de personal. Y en la exposición de motivos sí dice que es la subcontratación de personal, que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otro. Es la figura que nos encontramos mucho en el mercado, las empresas de outsourcing, en donde los trabajadores de la empresa A pasan a la empresa B, que es en este caso la contratista. ¿Y de quiénes son los trabajadores? Las figuras las ofrecen, que ahora los trabajadores son de la contratista y que ellos ponen a disposición del contratante personal que recibe un salario, o sea, hay un pago del contratante a la contratista a través de la facturación de un concepto que también está muy dudoso porque me he topado con el concepto de suministro de personal. Y ahora la contratista, que es el patrón de trabajadores que son originalmente del contratante, ¿sí? Con esta exposición de motivos, con esta razón que aquí estamos revisando, desde mi punto de vista, queda claro que no hay lugar a dudas de que está prohibida la subcontratación de personal. Y renglones adelante nos dice en qué consiste persona física o moral que proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otro. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante esta parte cuando ya revisemos la norma legal modificada o propuesta de modificación para que nos vaya quedando claro por dónde va la línea. ¿De acuerdo? Y luego nada más déjenme decir aquí abajo, en este mismo artículo 7º, que para mí es muy importante, dice, precisa que no se considerará subcontratación de personal la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria, siempre que el contratista cuente con el registro en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para dichos efectos. ¿De acuerdo? Ahí tenemos que cumplir, revisar el objeto social y adicionalmente, si requerimos servicios especializados o ejecución de obras especializadas, aquel que suministre esos servicios deberá estar inscrito en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Pero fíjense cómo remata aquí abajo de ese famoso artículo 7º. Dice, se pretende establecer reglas precisas a fin
de que las personas físicas o morales contraten únicamente la prestación de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas, erradicando de este modo prácticas a través de diversas formas de simulación en perjuicio de los trabajadores y del erario, evitando un daño al fisco con la expedición de facturas que surgen de la simulación, así como el incumplimiento de las responsabilidades de seguridad social que afectan a la pensión y o jubilación, prácticas que a su vez también impactan en el derecho a la vivienda, ya que afectan el acceso al financiamiento como la capacidad de pago de los derechohabientes, además de mermar su ahorro a largo plazo. Su presentación no coincide con lo que estamos hablando. Sí, efectivamente, Nancy, lo estoy leyendo de la exposición de motivos. No la tengo en esta máquina, la tengo aquí en la máquina de junto. Yo te la envío, Nancy, de favor. Te la envío, porque sí, es el artículo séptimo y la pongo al ratito. Permíteme un momento, la pongo para que revisen, está subrayado lo que les estoy leyendo y de esa manera, pues vamos, te lo agradezco, Nancy, por la observación. Entonces, vean cómo aquí, en esta parte que acabo de leer, es donde está la justificación de por qué se está prohibiendo la subcontratación. La subcontratación, dice, de personal. Pero fíjense cómo también aquí habla de especialización, de la prestación de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas. Porque he escuchado en algunos foros, y no sé si coincidan conmigo, que en la modificación que puede dar lugar a confusión, ¿qué es lo que va a pasar con a lo mejor un trabajo de un técnico en computación, vamos a decir, o las personas que nos asisten en las empresas a través de servicios especializados de cómputo? Pues oye, es que ellos sí también tienen que estar en tienen que estar en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y es su contratación. Pero estamos hablando que sí, efectivamente, pero eso no estaríamos hablando de una subcontratación de personal. O sea, porque aquí estamos prestando un servicio profesional, ¿sí? A lo mejor también hasta caemos los contadores, porque es bueno, a las empresas vamos y prestamos un servicio con nuestra gente, un trabajo de auditoría. Van los auditores, estamos poniendo a disposición trabajadores nuestros, a disposición del cliente para llevar a cabo el trabajo de una auditoría. O sea, entonces también nosotros tenemos que registrarnos. Dices, oye, es que estamos haciendo un trabajo de auditoría y en consecuencia es un servicio profesional independiente. Entonces, nada más sí, porque eso va a prestar a confusión en donde dices, ¿cuáles de esos trabajos especializados y de que no forman parte del objeto social, en este caso del contratante, van a tener o vamos a tener que registrarnos en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social? O sea, eso debe quedar plenamente aclarado, definido por parte de esta modificación o proyecto de iniciativa de reforma, porque si no, o sea, no se está cubriendo el objetivo de la exposición en cuanto a por qué modifican las normas, las diversas normas de la Ley Federal del Trabajo, Seguro Social, Infonavit, Código y Impuesto sobre la Renta, IVA, ¿sí? Porque lo que se busca es, como dice este párrafo, evitar la simulación en perjuicio de los trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, en los trabajos requerimos servicios especializados, sí requerimos servicios especializados. Vamos a suponer que las empresas